Entonces le damos la palabra a Edi Reyes Grisales, presidente de la Federación Colombiana de Estudiantes de Educación, FESEDU. Tiene la palabra, Edi. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias pues por la invitación. Pues buenas tardes a la señora ministra María Fernanda Ocampo, buenas tardes señora directora del ICETEX, buenas tardes honorables representantes, y como ya lo dije anteriormente, pues muchísimas gracias compañero y estudiante Carlos Amaya, que nos ha abierto este espacio, que antes nosotros lo ganábamos con diferentes marchas y con diferentes luchas internas, pero que a raíz de que usted está sentado en este espacio, pues nos ha generado unos espacios muy importantes para que los estudiantes puedan pronunciarse en estos debates que son pues de trascendental importancia para nuestro país. Bueno, mi intervención va referido respecto a la resolución 5443 y la resolución 6966, y espero pues hacer un esbozo lo más pertinente y lo más rápido posible respecto a lo que ha venido sucediendo bajo estas dos resoluciones. Veía y escuchaba pues muy bien a la señora ministra respecto cuando nos hablaba de cómo surge esta resolución, la 5443, y pues veo que el sentido que ellos miraron interiormente desde el Ministerio de Educación no es el mismo sentido que se le dio en las facultades de educación del país, debido a que esta resolución no solo se estaba tratando la reforma de la resolución 1036, que plantea lineamientos de calidad para las facultades de educación, no se plantea desde finales del año 2009, sino que se empieza a plantear desde el principio del año del 2008, es decir, a nuestro Consejo de Facultad en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde yo fui representante estudiantil a esa facultad, y desde allí salgo pues como presidente de la Federación Colombiana de Estudiantes de Educación. Llega el documento de la reforma de la resolución 1036 en mayo del 2008. Sin embargo, a través de algunos procesos y algunas quejas de las facultades de educación del país, el Ministerio de Educación, de una u otra forma, congela la reforma de esta resolución, aplazándola para el año 2009. Sin embargo, nos damos cuenta en el año 2009, como con mucha gran sorpresa, que es que el espacio que se le da a esa resolución, como usted lo llamó, en tiempo de consulta, para que las facultades de educación hicieran su apreciación respecto a la reforma de la resolución 1036, fue el 24 de diciembre del 2009, dando un espacio hasta el 30 de enero del 2010. Es decir, no solo fue muy poco tiempo, más o menos 36 días, sino que se hace en un espacio donde hay un receso académico de las facultades de educación del país y de toda la comunidad educativa. Entonces la pregunta de nosotros, señora ministra, y pues honorables representantes, para que se den cuenta de la importancia de esto, y es que en receso académico las facultades de educación ni la comunidad estudiantil se podía pronunciar respecto a la reforma de esta resolución. Valga aclarar que esta resolución es muy importante debido a que plantea los lineamientos de calidad para los futuros profesionales, los futuros docentes que están a cargo de la educación de nuestro país, de niños y jóvenes de nuestro país, que como bien lo decía la señora ministra, es bastante importante debido al desarrollo social, cultural, económico y educativo que debe tener el país. Pero no solo eso fue muy poco tiempo, y tampoco fue en una fecha impertinente, creería yo, sino que además se hace a través de Internet, una consulta y una concertación de una política pública nacional para la educación de nuestros educadores y para la educación que se va a impartir a los jóvenes en los colegios, se hace a través de vía mail, es decir, se hace una construcción de una política pública a través de pasar correos desde las facultades de educación del país hacia el Ministerio de Educación. Entonces ese tiempo pues fue muy corto, y además el procedimiento, consideramos las facultades de educación del país, que no fue el mejor para poder concertar una política pública a nivel nacional respecto a lo que es lineamientos de calidad para las facultades de educación del país. ¿Qué contempla esta resolución 5443? En su primer artículo contempla el perfil profesional, y nosotros en su momento, cuando hablábamos de la resolución 1036, las facultades de educación se pronunciaban muy tajantemente diciendo que el perfil profesional debería ser consecuente a la formación fundante del educador, no solo como lo
anunció la señora ministra en su momento, que era un docente o una persona formada con algo de pedagogía que podía llegar pues a dictar clases en una institución educativa. Me refiero ya a esa disciplina fundante. La pedagogía es cuando nosotros dentro de las aulas de clase de una universidad pues vemos paralelamente una disciplina y una ciencia con la disciplina o la ciencia de la pedagogía, donde aprendemos a dictar clases de una disciplina específica a través de la pedagogía. Y no como en algunas ocasiones se hace, se forma una persona a través de una disciplina y posteriormente en un posgrado ve la teoría respecto a la pedagogía, que es algo totalmente diferente. Es decir, después en mi práctica yo voy a tratar de apreciar dentro de una aula de clases cómo hago esa integración de esas dos disciplinas. El formador o el educador que se crea en una licenciatura, su mejor condición es poder aprender paralelamente esas dos ciencias o esas disciplinas para poder formar dentro de una aula de clases. Y para nosotros es el punto álgido o el primer punto álgido de esta resolución que ojalá de una u otra forma pudiéramos en su momento replantear y reivindicar sobre todo la profesión docente en nuestro país. También resaltan la autonomía universitaria y contemplan que las universidades son las que deben expedir su título a través de su formación dentro de las universidades. ¿Qué dice ese artículo 3 de la resolución 5443? Dice en su literal 3.3 que el título que se debe expedir a los licenciados en las diferentes universidades se deben dar a través de las disciplinas o las áreas del conocimiento del artículo 23 de la ley 115 del 94. Esas áreas del conocimiento son muy generales y por ende no contemplan muchos programas de licenciatura que están por fuera de los títulos o por fuera de las áreas expresadas dentro del artículo 23 de la ley 115, como cuáles: licenciados en educación especial, licenciados en derechos humanos, licenciados en filosofía, licenciados en música, licenciados en artes dramáticas y muchos otros títulos que en ese artículo 23 de la ley 115 no se contemplan y por ende en su momento no se podrían dar esas clases de licenciaturas en las universidades públicas del país y privadas. Entonces, de allí nace la primera preocupación general de la comunidad, no solo educativa, sino también de padres de familia que se dan cuenta que en su momento, si esa resolución se aplicase tal y como está, pues no habrían licenciaturas, por ejemplo, en educación especial. Es decir, ¿qué pasaría con la población que tienen algunas limitaciones o alguna condición especial de educación? No se podrían educar en nuestro país. A raíz de eso, por lo menos si nosotros hacemos un sondeo en internet, conseguimos unos 30 artículos, unos 30 circulares o unos 30 comunicados de diferentes universidades del país y de diferentes estamentos que están preocupados bajo esta misma temática, siendo muy reiterados los pronunciamientos que se han hecho desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde la Universidad de Antioquia, desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través también de ASCOFA, de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación del país, y a través de FESEDU, Federación Colombiana de Estudiantes de Educación. Entonces han sido muy reiterados los comunicados. Otra de las grandes problemáticas que presenta la resolución 5443 es respecto a la práctica docente. En la resolución 1036, la práctica docente lo que contemplaba era que era de forma continua dentro del proceso de formación del licenciado. Ahora bien, aquí en esta resolución 5443 lo que se menciona es que debe ser de un año lectivo, pero no dice si es un año lectivo mirando desde todo su currículo de alguna licenciatura o es explícitamente un año lectivo, es decir, 40 semanas de clase. Y que si se interpreta pues la norma tal y como está plasmada en el papel, debería ser un año de práctica de un estudiante de una licenciatura en un colegio. Pero uno de los grandes problemas que trae esto es que esas 40 semanas superan pues el tope de los
semanas de los semestres de los estudiantes en las universidades, es decir, un semestre son 16 semanas, en el año serían 32 semanas, es decir que para la práctica pedagógica tendrían que ser por lo menos 3 semestres de la carrera para el estudiante estar dentro de una institución educativa. Pero esto es exclusivamente para la pedagogía. Nosotros lo que decimos… te quedan 3 minuticos. Listo. Nosotros lo que decimos y contemplamos es que de una u otra forma sea de una forma continua durante todo el proceso educativo y que no sea explícitamente pues dentro de un año lectivo, debido a que si se da como el año lectivo habría que reformar el currículo de todas las licenciaturas a nivel nacional. Y valga aclarar que son 165 créditos académicos los que tiene actualmente una licenciatura, y eso lo que va a someter es bajar el número de materias con el mismo número de créditos académicos. Ahora bien, la problemática de la titulación se resuelve muy por encima con la resolución 6966, pero sin embargo no resuelve unas problemáticas de fondo que tiene la resolución 5443 respecto al perfil profesional, respecto a las investigaciones, respecto a la práctica docente y otros temas que trata esa resolución. Entonces, pues la comunidad académica y obviamente pues estudiantes y profesores están preocupados bajo esta resolución, pero queremos hacer una construcción colectiva, y escuchaba pues muy felizmente que la ministra de Educación nos decía que la idea es poder hacer una unidad, que la idea es poder concertar unas políticas. Doctora María Fernanda, yo la invitaría a que se cree un foro nacional, a que se cree una mesa nacional donde tenga participación los diferentes estamentos para una construcción colectiva real que contemple el contexto real educativo de nuestro país. Y por eso pues a esa mesa podría ser invitado Ascofade, como usted bien lo mencionó, docentes, estudiantes, la Federación Colombiana de Estudiantes de Educación y pues quien quiera ser parte y le interese esa temática. Y pues para reiterarlo, la Federación Colombiana de Estudiantes de Educación saca un comunicado solicitando la derogatoria de la resolución 5443, pero al igual, entiéndase bien, la Ascofade, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación del país, que son 81, también le solicitan al Ministerio de Educación a través de un comunicado de prensa la derogatoria de la resolución. Espero que se tenga en cuenta estos pronunciamientos de la comunidad académica y espero que por favor de una u otra forma sentémonos a conversar y sentémonos a concertar una política real para las licenciaturas, las diferentes licenciaturas en nuestro país. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias señora ministra y espero pues seguir trabajando en la temática. Muchas gracias. Bueno, entonces el próximo 13 de octubre continuaremos el debate. Siguiente punto de orden del día, señor secretario.